Marcelo Guardati. Él es profesor, es historiador, es un apasionado precisamente de la historia y todo lo que ello conlleva. Bueno, Marcelo, antes que nada, muy buenas tardes y contanos un poco, en principio, de qué se trata el encuentro de hoy aquí en Laguna Larga. Bien, como bien lo dijiste, encuentro. Hoy es un momento de encuentro. Bueno, primero que nada, buenas tardes también. Yo soy invitado a dar esta charla, este intercambio con los vecinos de Laguna Larga para tratar de sacar un poco de dudas. El taller bien se llama algunas certezas y algunas incógnitas, muchas incógnitas en relación a lo que sucedió con la batalla. Más allá de la disputa clásica y casi de cancha que tenemos con nuestros compañeros, con nuestros vecinos de Oncativo, la apropiación de la batalla, esa batalla del 25 de febrero entre las fuerzas unitarias del General Paz y las fuerzas federales de Juan Facundo Quiroga, tienen mucho que ver con la identidad de nuestros pueblos, con la identidad de la zona, con la identidad no solamente de Oncativo y Laguna Larga, sino también de Impira y de Manfredi, y obviamente del interior de nuestra Córdoba. Formamos parte de la historia grande de Córdoba y la historia grande de la nación. Particularmente a mí no me interesa marcar geográficamente dónde sucedió. Sabemos que sucedió en esta zona y sabemos también que sucedió mucho después para nosotros, muchas cosas más. Nosotros empezamos a crear identidad en base a esa batalla. Le empezamos a poner nombre a nuestras instituciones, a nuestras calles, a hacer símbolos, nuestros escudos, nuestras banderas, algún que otro himno, alguna que otra chacarera. Están relacionadas mucho con lo que sucedió con la batalla, y la idea de hoy es empezar a desarmar un poco qué de esa batalla nos ha quedado hasta el día de hoy, que sigue conviviendo con nosotros, intercambiando, interpelándonos como ciudadanos y como vecinos de esta parte de la provincia de Córdoba. Antes de preguntarte justamente qué es lo que nos ha quedado y qué es lo que nos sigue interpelando después de esta batalla, hay algo que también a mí por allí me hace ruido y tiene que ver con a quién le pertenece la batalla, porque pareciera que el eje fundamental tiene que ser alguien se tiene que apropiar de la batalla. Claro, exactamente. Me encanta esa disputa en el sentido de lo apasionada que se ha vuelto en algún punto, ¿no? Y no es algo puntual de Laguna Larga y Oncativo. Hay otras situaciones en la provincia. Tenemos el caso de Saldán con el famoso árbol donde estuvo San Martín. Tenemos otras batallas dentro de la Argentina que también han sido disputadas, o espacios históricos que son disputados. El lugar de nacimiento de Gardel, pongámosle nomás el caso. Lo interesante de todo eso es la figura y es el momento en el que sucede, ¿no? Esta apropiación de la batalla de Oncativo o la batalla de Laguna Larga y quienes estuvieron inmersos en esa disputa. ¿Cuáles eran los intereses que generaban? ¿Cuáles eran las tensiones que había en el medio? ¿Cuál era la fuerza también política en el medio interesada en reavivar o olvidar? Porque la historia también tiene mucho de olvido. En el caso de la batalla de Oncativo o batalla de la Laguna Larga, tiene esa referencia del gran victorioso General Paz. Pero si empezamos a ver en el contexto en el que sucedió, la importancia que tuvo, por qué el General Paz fue el héroe recordado y cuáles de esos caudillos, no solamente el caso de Facundo Quiroga, sino Juan Bautista Bustos, son los olvidados de esa historia, ¿no? Esa historia que recién ahora se está revisando, que se está poniendo un poco en su lugar, en paralelo. En el caso de Juan Bautista Bustos, por ejemplo, fue el primer gobernador de Córdoba, que gobernó entre 1919 y 1929, o sea, 10 años. En cambio, el General Paz gobernó apenas 3, porque recordamos a uno y olvidamos al otro. Sí. Esa postura entre la historia federal y la historia unitaria nos sigue arrastrando hasta el día de hoy, los simbolismos que tenemos en el día a día de lo cotidiano. En la avenida General Paz, aquí en Laguna Larga, la principal, tenemos el Instituto General Paz, el secundario. Tenemos a un unitario en una escuela primaria que es Bernardino Rivadavia. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasó con esos nombres? ¿Por qué fueron la referencia? ¿Y por qué no tenemos una calle Juan Bautista Bustos en Laguna Larga, por ejemplo, que es el primer gobernador de Córdoba y uno de los más importantes? Bueno, la idea es desarmar un poco eso. ¿Qué pasó con esa batalla y qué tensiones, qué intereses hay detrás de todo eso? En ese juego político, que la historia se presta mucho a esos usos del pasado y esos juegos políticos y de la memoria que son constantes, se siguen haciendo hasta el presente y se van a seguir haciendo para siempre. La historia es para eso.
bueno, vale destacar esto, ¿no? Qué importante y qué fundamental que es repasar, rever la historia, desarmarla también, ¿no? Desarmar la historia para volverla a construir, para volverla a armar y ahí ver los usos que se hacen de hechos que forman parte también del patrimonio intangible de los pueblos. Exactamente, tal cual. Pongamos el caso más paradigmático, Oncativo y Laguna Larga son dos pueblos de gran mayoría de inmigrantes. Sí. ¿Cómo hacías para unificar a toda esa masa de gente que venía sin una historia en común? Entre españoles, italianos, algún árabe, algún inglés, algún francés, no tenían ninguna base en común. ¿Cómo hacías para unificarla? Bueno, la unificabas con una referencia a la historia nacional, algo que los atara a un evento local. Bueno, eso se hacía mucho y la escuela primaria fue el primer lugar donde se empezó a cantar el himno, se empezó a usar la escarapela. Bueno, la idea de crear nacionalidad empezó en la escuela primaria y después en el ejército. Para los que hicieron la colimba, la idea de la jura de la bandera, el amor por los símbolos patrios, también es algo muy fuerte. Y es necesario también crear esa identidad para un país tan nuevo como el nuestro. Porque si nos ponemos en comparativa con el resto de otros países, el nuestro es un país bastante joven, 200 años. En cuanto a esto de las materias pendientes que tenemos dentro de los relatos históricos, creo que las más postergadas siempre hemos sido las mujeres dentro del protagonismo que hemos tenido las mujeres, y un hecho también bastante más cercano es la Guerra de las Malvinas. Nunca se habló de la presencia de las mujeres en las Malvinas hasta hace muy poquito tiempo. Totalmente reivindicado la imagen y el lugar que jugaron. No solamente eran los soldados los que iban a la guerra, sino estas enfermeras que iban detrás de los soldados, muchas veces haciendo de psicóloga. Recuerdo patente uno de los relatos de una enfermera que decía que los soldados de 18 años gritaban por su mamá y lo único que tenían a mano eran esas enfermeras que estaban ahí agarrándoles la mano. Es increíble pensar que el lugar de la mujer ha sido tan olvidado, tan dejado en un espacio secundario, cuando son el 50% de la población de este país y han hecho mucho más que ese 50%, puedo jurarlo. Pero bueno, esa reivindicación está presente. Lo interesante también de la historia es ese juego entre las preocupaciones de nuestro presente y cómo vamos buscando en ese pasado tratar de reivindicar esas partes olvidadas, los lugares de los pueblos originarios, el lugar de las minorías sexuales, el caso de las mujeres, en el caso de otras minorías religiosas también. Bueno, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué pasó en nuestra historia? Esa idea de una historia uniforme y homogénea, bueno, creo que tenemos que descartarla. ¿Por qué es importante la historia y por qué es importante deconstruir y construir permanentemente la historia, revisarla, repasarla? Sí, la historia es como mirarse un espejo. A veces uno quiere ver algunas cosas en el espejo y otras cosas no las quiere ver. Pero bueno, está ahí. Es cuestión de prestarle atención. Son detallitos que uno tiene que prestarle atención. Yo soy profesor en la secundaria y todo el tiempo estamos haciendo ese debate constante de ¿podemos utilizar los debates de la historia para el presente? No solamente podemos, debemos hacerlo. La historia está presente constantemente. Si para algo nos sirve la historia es para tratar de interpelar ese presente, para cuestionarlo, para decir por qué están pasando las cosas que nos pasan. Y también la historia tiene mucho que ver con el futuro, aunque parece que el tiempo es solamente pasado y presente, bueno, el futuro también, porque la historia lo que busca es cambiar esos problemas que tenemos en el presente para que tengamos otro tipo de futuro, un futuro mejor. Marcelo, un placer, gracias por el tiempo y prometo que nos vamos a seguir encontrando para seguir hablando de historia y de todos estos temas tan hermosos y que tenés un relato tan fluido, tan ágil y tan entretenido. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.